Ok, ahí estamos. Entonces, bueno, para esta semana, estamos en la semana 11. Tenemos, bueno, varias cositas, ¿verdad? Para estudiar, pero es importantísimo ver que esta semana también hay una práctica, la práctica número 4. Esa práctica tiene un valor del 6% de la nota final, entonces es importantísimo hacerla. Tiene 5 intentos permitidos, siempre se va a dejar la calificación más alta, entonces lo que yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Hacer los ejercicios la primera vez, y si alguna no la sabíamos, entonces bueno, anotarla por ahí, luego estudiarla, ver cuál era la solución real, y luego hacerlo una segunda vez y ya tener todas las preguntas bien, ¿verdad? Para tener todo el puntaje. Además de esa práctica, esta semana vienen algunos documentos, yo ya los bajé, los tengo aquí en la computadora, pero vamos a ojear, ¿verdad? Lo que trabaja, lo que hay que trabajar estos días, que es básicamente la clasificación de expresiones en monomios, binomios, trinomios y polinomios. Ese es un tema bastante sencillo, muy fácil de comprender. Luego vamos a ver un poquito de cómo sumar, restar y multiplicar polinomios. Esta es una de las partes que nos va a llevar un poquito más de trabajo. Al final de cuentas, los productos notables son multiplicación de polinomios. Entonces, si no nos da chance de ver los productos notables, lo que vamos a hacer es verlo como multiplicación. Luego vamos a ver cuál es la diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación. Vamos a ver cómo comprobar si un número es solución a una ecuación. Y vamos a ver cómo se reduce una ecuación a otra equivalente. Entonces eso está ahí en la plataforma, ¿verdad? Luego tenemos este primer documento que lo voy a ir trabajando aquí, que dice operaciones con polinomios, ¿verdad? Antes de entrar ahí con este tema, voy a abrirlo con el otro. Antes de entrar con este tema, quiero repasar algo importante que creo que desde la semana pasada me venían consultando, y es el asunto. Creo que para esta práctica, para la práctica de esta semana también hay una consultita ahí de eso, de cómo saber cuándo un valor o una expresión es monomio y cuándo no, ¿verdad? Creo que ahí en la práctica viene. Entonces básicamente se entiende como monomio una expresión algebraica. Recordemos que las expresiones algebraicas tienen números, ¿verdad? Una parte es un número simplemente y otra parte con letras, ¿ok? Entonces cuando yo tengo así una expresión donde viene un numerito al frente, a esto le vamos a llamar como coeficiente numérico. Coeficiente numérico también se le llama factor numérico. Y viene otra parte que viene compuesta por letras, que le vamos a llamar variables o se le llama factor literal. Okay, entonces tenemos un coeficiente numérico y un factor literal. Para que esa expresión en su totalidad, o sea, toda esta expresión, sea considerada un monomio, deben estar unidos el coeficiente numérico y el factor literal únicamente por multiplicaciones. Recordemos que acá entre el 3 y la A lo que existe es una multiplicación, y entre la A y la B lo que existe es una multiplicación. Entonces si se cumple esa condición es un monomio. Ahora hay algunos casos específicos que no son monomios o que no se consideran monomios, que es lo que pregunta uno de los ejercicios que vienen ahí en la plataforma. Y es, por ejemplo, si viene la letra en el denominador, por ejemplo, si viene así, X y Y abajo, eso no es un monomio. ¿Por qué? Porque el factor numérico nunca puede estar en el denominador, no puede estar abajo, ¿ok? Siempre tienen que estar en el numerador, en la parte de arriba. Por ejemplo, algo que sí sería un monomio sería que venga así, 6 entre 5, y que las letras vengan arriba. O sea, abajo sí puede haber números. Sí pueden haber números, no hay problema. Pero no pueden haber letras, ¿verdad? Si ya aquí abajo tengo una A, entonces ya ahí deja de ser monomio. Entonces, en este caso tenemos que no es monomio esta expresión 6 dividido entre XY. ¿Por qué? Porque las letras vienen en el denominador. Además no cumple la condición de que deben estar unidos por multiplicaciones solamente, ¿verdad? Ese es el primer caso en el que no es monomio.
El segundo caso en el que una expresión no es monomio es cuando viene una letra con un exponente en fracción. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tenemos a elevado a la 1 medio. Entonces, el exponente de las letras solamente pueden ser números enteros. Incluso vamos a ser más específicos todavía, solo pueden ser números naturales. ¿Ok? Entonces, si viene, por ejemplo, b a la 4 quintos, por decir algo, entonces eso no es monomio. Esto no es monomio, ¿verdad? El que sí puede tener exponentes numéricos fraccionarios es el coeficiente numérico. Por ejemplo, si aquí sí viene 11 negativo elevado a la 2 tercios a b, por ejemplo, este sí es monomio. ¿Por qué? Porque la fracción como exponente es para el coeficiente numérico, no es para las letras. Entonces en este caso sí es un monomio, ¿verdad? Entonces estos de este lado izquierdo sí son monomios, los de la derecha vamos a ir viendo los casos en que no. Y el último caso en el que una expresión no es monomio es cuando el exponente de la letra viene negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10p a la menos 4, q a la menos 3, por ejemplo, si aquí vienen estos negativos en el exponente, eso hace que no pueda ser un monomio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces simplemente los monomios van a ser, voy a borrar esta, borrar esto de aquí. Simplemente los monomios van a ser expresiones algebraicas en las que vengan solamente un coeficiente numérico, por ejemplo menos 20, y que venga acompañado de algunas letras, no importan los exponentes, siempre y cuando no sean negativos ni sean números fraccionarios. ¿Ok? A veces el coeficiente numérico no viene explícito, por ejemplo aquí el coeficiente numérico es 20, negativo. Pero a veces podría venir nada más así, x a la 2, y a la 3, por ejemplo. Y entonces uno diría, pero ¿cuál es el coeficiente numérico? No hay nadie. Bueno, cuando no viene ningún número explícito, entonces nosotros vamos a entender que hay un 1. Y si estuviera negativo, si apareciera un negativo de primero, entonces debería ser un menos 1. ¿Verdad? Entonces son los casos en los que a veces no viene el coeficiente numérico acá, no viene explícito, entonces nosotros decimos que lo que hay ahí es un 1. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ir viendo los reseñando acá un poco los documentos que vienen en la plataforma. Lo primero que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la suma de monomios. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer algunos de los ejemplos que vienen ahí más adelante en la práctica, como estos que están aquí, que son, digamos, como los más comunes, ¿verdad? Los ejercicios más comunes que vamos a encontrar. Vamos a ir primero acá a la pizarra. Voy a borrar esto. Esa pizarra ya está trabajada. Entonces vamos a ver qué es la suma de monomios. Y obviamente nos va a servir para trabajar polinomios. Entonces suma de monomios, por ejemplo, si yo tengo 3xy a la 2 más 6xy a la 2 más 10x a la 2y más 12x a la 2y. Si yo me fijo en esta operación, me doy cuenta que aunque trae exactamente las mismas letras, los exponentes vienen como intercambiados. ¿Ok? Vemos aquí que el elevado a la 2 está sobre la y, el elevado a la 2 está sobre la y, pero en este caso el elevado a la 2 está sobre la x y aquí el elevado a la 2 está sobre la x. Entonces podríamos decir que estas
este factor literal, esas letras, y este factor literal son exactamente iguales. Este de aquí y este de aquí, la parte de las letras son la misma, x y y a la 2, x y y a la 2. Y por otro lado, este de aquí con este de acá tienen unos factores literales que son exactamente iguales entre ellos, pero son diferentes a los azules. A esa característica le vamos a llamar términos semejantes. Entonces, cuando dos términos son semejantes, cuando tienen igual factor literal. Entonces, si tienen el mismo factor literal, si tienen exactamente las mismas letras con los mismos exponentes, se llaman términos semejantes. Y nosotros solo podemos sumar o restar monomios que tengan términos semejantes. Entonces, por ejemplo, para hacer esa suma anterior de ahí, yo solo puedo sumar esta parte de aquí entre ellos. Y esta parte de aquí la tengo que sumar aparte entre ellos. No puedo sumar esto con esto porque son términos distintos, no son términos semejantes. Entonces aquí lo que hacemos es muy sencillo. Yo lo único que hago es que identifico, bueno, este x y y a la 2 es igual a este x y a la 2, son iguales. Entonces yo puedo sumar este 3 con este 6, lo que se suman son los coeficientes. Entonces digo 3 más 6 son 9, ¿verdad? 3 más 6, este 3 con este 6 me da 9. Entonces digo, bueno, 9. ¿Y qué hago con las letras? Cuando es suma y resta de monomios, simplemente las letras las agrego, ¿verdad? Esto yo siempre les hago la analogía a los estudiantes de que imaginémonos de que estamos sumando, qué sé yo, 5 papayas más 8 chayotes. Yo no puedo sumar las papayas con los chayotes. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Son 5 papayas y 8 chayotes. Ahí no hay nada que hacer. Simplemente vamos a tener 5 papayas y 8 chayotes. Pero si a esta operación le sumamos 3 papayas más y le sumamos 4 chayotes más, entonces me doy cuenta que yo tengo papayas con papayas. Esto es lo que nosotros conocemos como términos semejantes. Y tenemos chayotes con chayotes. Esos son términos semejantes. Entonces yo puedo sumar las papayas entre sí. Tengo 5 papayas más 3 papayas. Entonces, ¿qué obtengo? 5 más 3 es 8. Entonces tengo 8 ¿qué? Papayas. Vea que papaya se mantiene. O sea, la parte literal se mantiene, ¿verdad? Porque no cambió. Yo sumé papayas con papayas. El resultado van a ser papayas. Y por otro lado, tengo 8 chayotes y 4 chayotes. Entonces yo sí puedo sumar chayotes con chayotes. Yo tengo 8 más 4 son 12. ¿Pero 12 qué? 12 chayotes. Entonces 12 chayotes. Ok, entonces vean que al final yo no puedo sumar las papayas con los chayotes porque son cosas distintas. Pero si tuviera otras cantidades de papayas y chayotes, las puedo sumar entre ellos. Entonces, volviendo al ejercicio original, aquí lo que decíamos era que yo tenía xy a la 2 y xy a la 2. Ese, por decirlo así, va a ser un mismo elemento, una misma fruta. Van a ser las papayas. Entonces yo sumo lo de adelante, 3 más 6 son 9. ¿Y qué tenía? 9 papayas. Ok, entonces 9 xy a la 2. Y ahora por otra parte tengo el x a la 2y y el x a la 2y. Entre ellos son semejantes. Estos son nuestros chayotes. Entonces, ¿qué sumo? Tengo 10 y le voy a sumar 12. 10 más 12 son 22. 22 positivo, ¿verdad? Este 22 está positivo. Entonces yo pongo positivo 22 que los chayotes, que en este caso los estamos representando con x a la 2y. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a sumar y restar monomios. Eso aplica también para la resta. Eso aplica también para la resta. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo aquí. Digamos que yo tengo que hacer la siguiente operación. 6a más 4b más 5a
menos 2b más 4a a la 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es identificar cuáles son los valores que son semejantes, es decir, cuáles se refieren a un mismo elemento, o sea, cuáles son las papayas, cuáles son los chayotes, cuáles son las manzanas o peras, dependiendo de lo que a uno se le ocurra, ¿verdad? Entonces yo veo que este tiene A, entonces este sería pareja o sería semejante con este que tiene A, pero este tiene A a la 2, entonces no, ese no es pareja porque ya ese tiene un exponente diferente, ya ese es otro elemento, otro objeto. Pero veo que este tiene B y veo que este también tiene B. Tengo que tomar en cuenta este menos porque este menos le pertenece al 2. Este 2 dice, este menos es mío. ¿Ok? Siempre el que está al frente es el signo de ese valor. Entonces, ok, entonces ahora vamos a sumar los elementos que son semejantes. Entonces yo tengo 6 más 5, ¿verdad? Este más es el del 5, entonces 6 más 5. 6 más 5 me da 11. ¿Qué era lo que estaba sumando? Las A. Entonces 11A. Yo tenía 6A y le sumé 5A más. Entonces tengo 11A. Ahora vamos con las B. Aquí está B, aquí está B. Entonces tengo que hacer 4, que es este 4, que está positivo. ¿Por qué este aquí está positivo? Porque aquí tiene un más. Ese es positivo. Menos 2. ¿Por qué? Porque este menos es del 2. 4 menos 2 me da 2. ¿2 qué? 2 positivo. Entonces yo pongo 2 positivo B. Bien. Y este señor que está aquí era otro elemento aparte que no tiene con quién sumarse, pero yo no se lo puedo agregar ni a las A ni a las B porque son cosas distintas. Y entonces lo agrego ahí al final nada más. Cuando están solitos simplemente los agrego. Ahora vamos a ir aprendiendo algo de una vez. Normalmente esto se ordena con respecto al exponente. Es decir, el que tenga el exponente más grande va de primero. Este va a ser el que va de primero. Y entre A y B, como los dos tienen un exponente de 1, recuerden que cuando no tienen ningún exponente explícito es un 1, se ponen en orden alfabético. Entonces este sería el segundo término que vamos a poner y este es el tercer término que vamos a poner. Entonces esto como me queda 4A a la 2, este positivo es de él, yo podría poner positivo aquí, pero cuando está de primero no es necesario. Después va segundo este elemento de aquí que es 11A, él está positivo, como está de primero no se ve, pero como lo voy a poner de segundo, ahora sí tengo que escribirlo. Y por último va el 2B, que está positivo y tengo que escribirle ese positivo. Entonces el positivo no lo escribo solamente cuando va de primero. Esa es la única manera de que yo omita el positivo de una operación. Ok. Entonces veamos algunos de los ejemplos que vienen ahí en la ficha. Por ejemplo aquí yo tengo menos 6x a la 2 y busco otro que tenga x a la 2, este tiene x a la 2, y busco otro que tenga x a la 2, este tiene x a la 2. Luego identifico los que tengan solamente la x. Entonces por ejemplo este 8 tiene x. ¿Y hay algún otro valor que solamente tenga la x? No, entonces este va solito. Ahora tengo que identificar, por ejemplo, los que tienen y. Este tiene y a la 2. Y no hay ningún otro que tenga y a la 2, entonces este también va solito. Vamos a ver qué más me está faltando. Tengo uno que tiene y solito, este. Pero no hay ningún otro valor que tenga y solito, entonces nada más los voy a agregar al final, más fácil para mí. Y por último tengo este 20 también, que este no tiene letra, entonces este iría con los que no tienen letra, pero nada más está él. Entonces ¿cómo quedaría al final esta operación? Bueno, esta operación quedaría, vamos a copiarla aquí, menos 6x a la 2 más 8x menos 3y a la 2 más 5x a la 2
menos 4y menos 9x a la 2 menos 4y menos 9x a la 2 más 20, creo, menos 20 menos 20. Entonces nos dimos cuenta que al final solo los x a la 2 tenían pareja. Este es y a la 2. Los x a la 2 son los únicos que tienen pareja. Todos los demás aparecen solamente una vez, entonces no hay nada que hacerles. Entonces yo tengo que hacer esta operación. Menos 6 más 5. Me acuerdo que menos 6 más 5 es como que yo diga, debo 6 colones y pago con 5. Si debía 6 colones y pagué con 5, voy a quedar debiendo 1 todavía. Entonces, esta estoy sumando las x a la 2. Entonces, menos 1 x a la 2. Esto si lo escribo así o lo escribo así, las dos están buenas. Yo puedo poner nada más menos x a la 2 o puedo poner menos 1 x a la 2. ¿Por qué? Porque el 1 se sobreentiende. Ahí no es necesario escribir el 1. Bueno, y aquí vemos que... creo que entonces algo me faltó. Vamos a ver. Sí, este 9x a la... Este 9 estaba elevado a la 2. Entonces, vamos a hacer esto de nuevo. Es menos 6 de aquí. Menos 6 de aquí. Más 5 menos 9. Entonces, ahora sí. Debía 6. Pagué con 5. Quedé debiendo 1. Y ahora me fui y quedé debiendo otros 9. Entonces, en total, quedé debiendo 10. Entonces, me queda debiendo 10x a la 2. Y dijimos que los demás venían solamente una vez. Entonces eso los vamos a ir simplemente copiando tal y cual como aparecen. No los puedo sumar, no los puedo restar, no puedo hacer ninguna operación con ellos. Los que sí se convirtieron en un solo término, digámoslo así, fueron este y este se juntaron y se convirtieron en este 10x a la 2. Todos los demás tienen que aparecer porque no pude hacer operación con ellos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Ok. Entonces continuemos porque esto vamos a ir agregándole pasitos y pasitos a cada uno de estos ejercicios. Otra forma en la que puede aparecer esta misma operación, o sea, esto mismo, es que venga separado por paréntesis. Por ejemplo, que venga así. A a la 2 más a más 5. Y a eso le voy a sumar 3a a la 2 más 5a menos 2. Y a eso le voy a restar 4a a la 2 menos 3a más 8. ¿Ok? Entonces, el primer paso cuando nos aparezca una situación así es quitar los paréntesis. Yo los paréntesis los puedo quitar si cumple dos condiciones. Una, que no venga ningún número al frente. Dos, que no venga ningún número como exponente. Entonces, si no tiene número al frente y no tiene número como exponente, se dice que el paréntesis está libre y se puede quitar el paréntesis. Ahora, si detrás del paréntesis, o sea, a la izquierda, si en esta parte de aquí no viene nada, absolutamente nada, yo puedo quitar el paréntesis sin que pase nada. Lo copio igual a como venía, nada más que suprimo los paréntesis, los quito. Si viene un más, exactamente lo mismo. Puedo quitar los paréntesis sin ningún problema, con la observación de que debo escribir el signo que venga aquí. Por ejemplo, este 3 está positivo, él está positivo. Pues este positivo de aquí, yo lo voy a escribir ahí y copio exactamente los términos tal y como aparecen adentro del paréntesis. Muy bien, entonces si no viene nada o si viene un más, yo puedo quitar los paréntesis, no pasa nada. ¿Ok? Entonces ya tendríamos algo similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. Pero ¿qué sucede cuando viene un menos? Bueno, cuando viene un menos, de igual manera yo puedo quitar los paréntesis, pero debo hacer un cambio. ¿Y cuál es ese cambio que voy a hacer? Yo me fijo en el signo
que trae cada uno de los elementos que están adentro. Y debo invertirlo. Es decir, si el valor está positivo, lo debo dejar negativo. Si está negativo, lo debo cambiar a positivo. Entonces, por ejemplo, aquí el 4, este 4a a la 2, ¿cómo está? Está positivo, él está positivo. Entonces yo lo voy a cambiar a negativo. Este 3, ¿cómo está? Está negativo, entonces yo voy a cambiarlo a positivo. Y este 8, ¿cómo está? Está negativo, entonces lo voy a cambiar a... Está positivo, entonces lo voy a cambiar a negativo. Y ahora sí, con los signos cambiados, puedo ya quitar los paréntesis. Este menos de aquí se desaparece, ese nada más me dijo que tenía que hacer esa operación. Y los copio ya con los signos invertidos. Y quito los paréntesis. ¿Ok? Ahora, ¿qué me toca hacer? Bueno, buscar los elementos que sean iguales, o sea, que sean semejantes. Aquí yo tengo que el a a la 2, el 3a y el menos 4a a la 2 son semejantes. Por otro lado tengo que a, 5a y 3a también son semejantes, porque la letra viene exactamente igual con el mismo exponente. Y por último tengo a este 5 que no tiene letra, va con este 2 que no tiene letras y va con este 8 que no tiene letras. Entonces empecemos con las A, con los verdes. Yo tengo a a la 2 más 3a menos 4a a la 2. Así lo tengo. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar los numeritos. Recordemos que aquí hay un 1 implícito, un 1 que no se ve. Entonces realmente lo que tengo que hacer es así: 1 más 3 menos 4. ¿Verdad? Este 1 más 3, ve que aquí está más 3 menos 4. Entonces 1 más 3, esto me da 4. Y a 4 le quito 4, me da 0. O sea, me da 0a a la 2. Entonces el resultado de eso es 0a a la 2. Ahorita vamos a ver que esto se elimina, pero continuemos haciendo las otras operaciones. Ahora vamos con los azules. Yo tengo más a, que es este, más 5a, que es este, más 3a, que es este. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente sumo los numeritos que vienen al frente. 1 más 5 más 3. 1 más 5 son 6, más 3 son 9. ¿9 qué? 9a. Entonces eso vengo y lo traslado aquí. Pero ¿cómo está este 9? ¿Este 9 quedó positivo o negativo? Quedó positivo. Entonces yo lo pongo aquí, positivo 9a. Muy bien. Y por último me quedan los valores que no tienen letra, que son este 5, este 2 y este menos 8. Entonces yo tengo 5 menos 2 menos 8. Entonces aquí es como decir, tengo 5 colones y me quitan 2. Me quedan 3 colones. Tengo 3 colones y debo pagar 8. Debo pagar 8. Pero ahí no me alcanza, solo tengo 3. Entonces voy a quedar debiendo 5. ¿Verdad? Entonces acá me queda así. Menos 5. Ahora, este 0a a la 2 de una vez como que le choca a uno a la vista. Uno dice como 0a a la 2. O sea, nada. 0 es nada. Si yo le digo, tengo 0a. No tengo ninguna a. Entonces, el 0 siempre representa la nada. Entonces, esto se puede eliminar. ¿Por qué? Porque son 0. 0 no es nada. Entonces, ahí no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es 0. Entonces, esto yo lo puedo dejar simple y sencillamente como 9a menos 5. Entonces cuando le dé 0a o 0x o 0y, eso se quita. Nosotros en matemáticas lo llamamos como decir se cancela, ¿verdad? Se cancela y ya ese valor no existe. Y ustedes podrían decir, profesor, ¿y qué pasó con el más de aquí? Recuerden que cuando queda de primero ya no es necesario escribirlo. Ahí está, ese más ahí está implícito. Pero como el valor que lo tenía está de primero, entonces no es necesario escribirlo. Entonces esto nos queda así. Esa es la respuesta. ¿Cuánto dio toda esa operación? Ven que era una operación muy grande. Toda esta operación tenía muchos valores, muchos elementos, pero al final se convirtió en simplemente 9a menos 5. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, me dice.
Ok, veamos otros de los ejemplos, digamos, de la idea que viene ahí. Ahí viene para trabajar con fracciones, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio ahí con fracciones, pero no nos vamos a meter demasiado con fracciones, porque recordemos que a principio de año ya trabajamos esa parte, ¿verdad? Ya trabajamos lo de las fracciones. Entonces es exactamente lo mismo, es hacer las mismas operaciones, simplemente que hacerlo ahí con las fracciones que vienen. Por ejemplo, voy a copiar esta parte de aquí, no voy a copiarla toda, sino hasta aquí, para trabajar únicamente con la parte que viene con fracciones. Un medio, un tercio, xy a la 2, un medio xy a la 2 más un tercio x a la 2y menos 4 quintos xy a la 2, y por último 3 medios más 3 medios x a la 2y. Ok, entonces aquí, igual que en todos los ejercicios que hemos venido haciendo, debemos identificar cuáles son los términos semejantes. Este señor es semejante con este señor de aquí. ¿Por qué? Porque vean que la x está a la 1, no trae nada, está a la 1, y el y a la 2. Aquí el x está a la 1 y el y a la 2. Ok, entonces estos dos son pareja, son semejantes entre sí. Y estos dos de aquí, este con este, son pareja, son términos semejantes. ¿Por qué? Porque aquí el x viene a la 2 y la y a la 1. Aquí la x viene a la 2 y la y a la 1. Entonces entre estos dos es que voy a hacer la operación. Entonces esto lo puedo pasar aquí abajo y juntarlo para verlo de manera más clara, cuáles son las operaciones que tengo que hacer. Entonces primero esos dos y luego un tercio x a la 2y más 3 medios x a la 2y. Ok, entonces aquí podemos venir a hacerlo aquí en un campito aparte. Vamos a hacer la suma de las fracciones aquí aparte. Y yo me acuerdo que había una manera más simple de hacer suma de fracciones, ¿verdad? Lo que yo debo sumar nada más es la parte de adelante, los coeficientes numéricos, las letras no les tengo que hacer nada. Entonces recuerdo que para hacer esta operación hay un método simple o un método más corto, que era el siguiente: multiplicar en cruz, así. Esto me daría 1 por 5 es 5, menos, porque aquí viene un menos, 2 por 4, 8, y al final multiplicar los dos denominadores. 2 por 5 es 10. 2 por 5 es 10. Entonces aquí, ¿qué me queda? Me quedan 5 menos 3, tengo 5 y debo pagar 8, entonces me quedan debiendo 3. Y abajo el 10 no pasó absolutamente nada, entonces lo dejo ahí igual. Eso quiere decir que aquí me quedaría menos 3 décimos xy a la 2, ¿verdad? Ya sumé esta parte. Ya sumé esa parte. Ahora me toca hacer esta otra suma de acá. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Yo nada más agarro un tercio, un tercio que está aquí, y agarro 3 medios, que está acá, 3 medios, y ahora los voy a sumar, ¿verdad? Con ese método simple, que es hacer 1 por 2, 3 por 3 y al final 3 por 2. Son 3 multiplicaciones. Entonces empiezo. 1 por 2 da 2. Más, que es este más que viene aquí, 3 por 3, 9, entre 3 por 2, 6. 2 más 9 son 11, 11 sextos. Entonces me quedan 11 sextos, ¿positivos o negativos? Positivos. Entonces yo pongo positivo 11 sextos x a la 2 y. Por ahí hay un meme, ¿verdad? Un chiste de esos que andan siempre en Facebook, que dice que todo iba bien hasta que las letras se juntaron con los números, ¿verdad? Bueno, esto es álgebra, así es como nosotros lo conocemos. Álgebra es esa parte de la matemática en la que los números se juntan con las letras, ¿verdad? Y tenemos lo que se conocen como expresiones algebraicas, ¿verdad? Todos esos son expresiones algebraicas. Pero
como vamos viendo aquí, poquito a poquito son operaciones comprensibles, ¿verdad? Parece, se ve, digamos, si uno lo ve así, uno dice que enredo, ¿verdad? Si lo ve así a grandes rasgos. Pero si lo vamos desmenuzando, nos vamos dando cuenta que simplemente son operaciones sencillas que tenemos que ir realizando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la suma de polinomios. Bueno, hay una parte aquí importantísima. Eso ya estaba, digamos, en los folletos de antes, de las semanas pasadas, pero me interesa muchísimo repasarlo. Ok, las expresiones algebraicas pueden ser tan pequeñas como simplemente esa expresión, ¿verdad? Esa expresión tiene un coeficiente numérico y tiene un factor literal. Entonces antes vimos que esa expresión se llama monomio, ¿verdad? Lo primero que vimos en la clase del día de hoy, nos dijimos eso es un monomio. ¿Cómo sé que es un monomio? Porque tiene un número al frente y un poco de letras. Puede ser una sola letra o pueden ser 2 letras o 3 letras, ¿verdad? Eso no le afecta. Simplemente eso es un monomio. Ahora alguien podría decir, ¿y qué pasa si juntamos dos monomios? Por ejemplo, que yo ponga 4x y a ese le sumo 7y. ¿Verdad? Yo ya sé que 4x no lo puedo sumar con 7y porque esto es como que yo tenga manzanas en un lado y peras en el otro, no los puedo sumar. Entonces se queda así, esa expresión queda así, no hay quite. Entonces si nos damos cuenta, este por sí solo es un monomio, ¿verdad? Tiene una parte numérica, una parte literal. Y este también por sí solo es otro monomio. Tiene una parte numérica y una parte literal. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan dos monomios? Bueno, se llama recuerden, como bicicleta o como bimestre o como, no sé, tantas cosas que vienen con bi, ¿verdad? El prefijo bi significa 2, ¿verdad? Bianual, etc. Entonces este se llama binomio de que tiene dos monomios, ¿verdad? Entonces si tiene dos monomios es un binomio. Ahora, ¿qué pasa si juntamos 3? ¿Verdad? 3 monomios. Entonces, que si yo tengo 4a a la 2b más 5y menos 8z. ¿Ok? Entonces este es un monomio, este es otro monomio y este es otro monomio. Son monomios que no son términos semejantes, no los puedo sumar, no los puedo restar porque son cosas distintas. Entonces me quedaron 3 monomios juntos. Bueno, cuando eso pasa, entonces igual tenemos el prefijo tri, ¿verdad? Triciclo, trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a ser trinomio de 3 y binomio 2. Y lo mismo pasa con mono, ¿verdad? Cuando hablamos de monociclo, por ejemplo, que es aquella bicicletilla que tiene solo una rueda, bueno, hay más ejemplos, ¿verdad? Mono significa 1. ¿Okay? Y así podemos ir, por ejemplo, a una expresión que tenga 4. Entonces, digamos, x a la 2 más x más 3 más y. ¿Verdad? Estas son 3. Aquí tenemos 4 términos, 4 monomios. Pongámosle una A por ahí a este. Tenemos 4 monomios. Y entonces, lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante les vamos a llamar polinomios. Todo, si tiene 4 es polinomio, si tiene 5 es polinomio, si tiene 6 es polinomio. De hecho a estos también se les llama polinomios. ¿Por qué? Porque poli es varios, ¿verdad? Poli significa varios. Entonces tiene varios monomios. Entonces podemos decir que un polinomio es de 2, de 3, de 4, de 5. Al de 1 siempre lo vamos a llamar monomio, ¿verdad? Si tiene solamente uno, ese sí, de fijo es monomio. Pero de ahí en adelante, si tiene 2 es polinomio, si tiene 3 es trinomio, si tiene 4, 5, 6 términos, va a ser polinomio. Lo que pasa es que
para ser todavía un poquito más específicos, ¿verdad? Cuando tienen 2 le podemos llamar binomio y cuando tiene 3 le llamamos trinomio. De ahí en adelante todos van a ser polinomios. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, porque aquí, bueno, de hecho uno de los ejercicios del día, uno de los objetivos del día era identificar cuando hay un trinomio, cuando hay un binomio y cuando hay un polinomio, cuando hay un monomio también. Vamos a ver, me pareció ver por acá. No sé en cuál de estos fue que venía una práctica de esas para que ustedes lo hicieran ahí en casa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Yo sé que siempre se los digo, ¿verdad? Que voy muy rápido, pero de ahí el ratito que tenemos es pequeño. Entonces hay que ir socando la línea, como dicen. Vamos a ver, signos de agrupación. Vamos a ir a la parte de la multiplicación de polinomios. En esta parte me interesa quedarme un ratito, porque la multiplicación, bueno, es la otra operación que vamos a ver. Nada más vamos a ver suma, resta, que ya vimos, y ahora vamos a ver multiplicación. La clave, digámoslo así, de la multiplicación es la siguiente. La clave es la siguiente. Para multiplicar dos letras, si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, x a la 3, multiplicarlo por x a la 4, si tienen la misma letra, si es exactamente la misma letra, sí se pueden multiplicar. Esto no se puede sumar. O sea, si yo tengo así, no se puede sumar. Eso se tiene que quedar igual. Esto no... ¿Cuál es el resultado de sumar x a la 3 más x a la 4? X a la 3 más x a la 4. No se le puede hacer nada. En la suma no se le puede hacer nada. Pero en la multiplicación sí se puede hacer algo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar x a la 3 y lo debo multiplicar por x a la 4, entonces las leyes de las potencias nos dicen lo siguiente. Yo puedo conservar una sola letra, una sola base, una sola variable, y sumar los exponentes. Entonces esa es la clave para hacer la multiplicación de polinomios. Si yo tengo que multiplicar dos letras, simplemente lo que tengo que hacer es conservar la letra y sumar los exponentes. Entonces el resultado aquí sería x a la 7. Eso solo se puede cuando las letras son iguales. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3 y lo voy a multiplicar por y a la 4, ahí sí no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Se deja exactamente igual. Lo único que podríamos hacer es omitir el por, ¿verdad? En vez de escribir el por explícito, ¿verdad? Ya no escribirlo aquí, sino que no se vea. Eso es lo único que podríamos hacer, pero la operación queda exactamente igual, ¿verdad? En matemáticas acostumbramos que el por no siempre se escribe, y este es uno de los casos en los que no necesitamos escribir el por. Entonces ya vimos que para poder multiplicar necesitamos que las letras sean iguales. Ok, ahora veamos otra cosa. Si las letras, como son monomios, si las letras vienen con un coeficiente a la par, por ejemplo que yo tenga 3a a la 2 y lo quiero multiplicar por 6a a la 5, entonces ya vimos que las letras es muy sencillo, porque yo nada más sumo el 2 más el 5 me va a dar a a la 7. ¿Okay? Pero ¿qué vamos a hacer con estos números de aquí? ¿Qué vamos a hacer con este 3? ¿Y qué vamos a hacer con este 6? Bueno, también es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es que los vamos a multiplicar entre sí. Entonces yo digo 3 lo multiplico por 6, 3 por 6 es 18. Ok, entonces esto me daría 18 a la 7. ¿De dónde salió el 18? De multiplicar 3 por 6. ¿Y de dónde salió el a la 7? De sumar a la 2 más a la 5. Entonces a la 2 más 5 me da a la 7. Y ya, ese es el resultado final de esa operación. Ok, entonces lo que pasa es que en matemáticas siempre nos preguntamos y si esto, y si lo otro, ¿verdad? Nos gusta complicarnos la vida. Entonces alguien podría decir, profesor, bueno, ok, más o menos, ahí vamos entendiendo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo,
voy a multiplicar un monomio, que sería este, y lo tengo que multiplicar por un polinomio, que podría ser, por ejemplo, un binomio, como en ese caso. Entonces yo quiero multiplicar el valor que está afuera del paréntesis, es decir, 6a a la 3. Quiero multiplicarlo, pero ahora no solo por un valor, sino por todo un polinomio, ¿verdad? Por todo un binomio. Ok, entonces, aunque parece más complicado, aunque parece que fuera algo más difícil de hacer, pues en realidad no es más difícil, simplemente lo que es un poco más largo. Difícil no, pero es más largo. Lo que tenemos que hacer es agarrar y multiplicar todo este primer término, primero multiplicarlo con el primer término que viene dentro del paréntesis, y luego multiplicarlo con el segundo término que viene adentro del paréntesis. Ahora aquí vamos a acordarnos de algo muy importante. Para multiplicar, si los dos valores están positivos, el resultado va a ser positivo. Si los dos valores están negativos, el resultado también va a ser positivo. Si uno de los valores está positivo y el otro de los valores está negativo, independientemente del orden, el resultado va a ser negativo. Entonces hay mucha gente que se lo aprende diciendo, si son iguales, positivo. Si son diferentes, negativo, ¿verdad? Esto lo vamos a aplicar en estas multiplicaciones. Vamos a ver. Primero los números. 6 multiplicado por 4. 6 por 4, ¿verdad? Esto lo vamos haciendo mentalmente. 6 por 4 da 24. Ok. Ahora las letras. Tengo a a la 3 y lo voy a multiplicar primero con a la 1. Cuando no trae nada es un 1. Entonces 3 más 1 a la 4. Lo pongo todo juntito. No tengo que poner un más, no tengo que poner un menos, no. Todo eso de la primera operación lo pongo juntito. Ahora, aquí sí vamos a aplicar la ley de signos, ¿verdad? Ley de signos. Como yo sé que este 6 está positivo y sé que este 8 está positivo, entonces yo me fijo, positivo por positivo me da positivo. Entonces debo escribir aquí ya, como este valor va a ser el segundo, no el primero, ahí sí tengo que escribir el signo, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. Entonces ahora sí, digo 6 lo voy a multiplicar con el 8, ¿verdad? Números con números, letras con letras. 6 con 8, 6 por 8, 48. Y ahora tengo a la 3 con a la 2. Simplemente lo que hago es que sumo 3 más 2 y me queda a la 5. ¿Ok? Entonces ahí ya, este es el resultado final. Puedo estar contento porque hice esa operación que se veía más complicada, pero al final de cuentas es muy simple. Tenemos que aprendernos, sí, la ley de signos para multiplicación, ¿verdad? Esta ley de signos aplica para multiplicación y división. Esa ley de signos no la puedo aplicar para suma y resta, no. Eso es solo para multiplicación y división. Y tengo que tenerla al dedillo, como dicen, ¿verdad? Tengo que tenerla muy clara y recordarlas de siempre que vaya a hacer este tipo de operaciones. Ok. Bueno, y como a nosotros nos gusta complicar más la cosa, ¿verdad? Como nos gusta agregarle más elementos a lo que ya teníamos, alguien podría decir, bueno, y si lo que vamos a multiplicar son dos polinomios, por ejemplo, que yo tenga este polinomio, este binomio, tiene dos términos, y lo quiera multiplicar por otro binomio ahí, que también tiene dos términos. ¿Cómo sé yo que se está multiplicando? ¿Cómo sé yo que aquí hay una multiplicación? Porque tengo que se cierra este paréntesis y que se abre este paréntesis y no hay nada, no hay un más, no hay un menos, no hay una división, no hay nada. Entre este paréntesis y este no hay ninguna operación explícita. Entonces, yo tengo que sospechar aquí que aquí lo que hay es una multiplicación. ¿Ok? Siempre que suceda eso así, tenemos que ver que ahí hay una multiplicación, ¿verdad? Como dicen por ahí,
Siempre que sucede lo mismo pasa igual, como dicen en el Facebook, ¿verdad? Entonces ahí hay una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el primer término de aquí y lo vamos a multiplicar con los dos términos del segundo polinomio. Cuando termine eso, ya me paso al segundo término de acá y lo voy a multiplicar por los dos términos nuevamente. Entonces, eso lo vamos a hacer siempre. Si el primer polinomio tuviera 4, entonces tendría que ir con el primero y multiplicarlo por los dos, luego el segundo, multiplicarlo por los dos, luego el tercero, multiplicarlo por los dos, y así sucesivamente hasta que acabe con todos. Ok, entonces vamos a hacerlo. Es bastante sencillo, como les digo. La operación no es complicada, no es difícil, ¿verdad? Aquí, como decía un profesor mío de la universidad, aquí no hay derrame cerebral, ¿verdad? No nos vamos a entiesar ni a convulsionar por hacer esto, ¿verdad? Simplemente son operaciones sencillas, pero tenemos que hacerlas con orden, ¿verdad? Saber y llevar el orden. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Empezamos con 2x multiplicado por 4x. Esa es la primera que tenemos que hacer. Entonces 2 por 4, número con número. 2 por 4 me da 8. Positivo. Como está de primero, no es necesario que yo escriba el positivo. De hecho, no hay que escribirlo. Y tengo x con x, x por x. Este x tiene elevado a la 1 y este x tiene elevado a la 1. Entonces 1 más 1 son 2, entonces me da x elevado a la 2. Muy bien, ya terminé 2x con 4x. Ahora voy 2x con el 9y. Muy bien. Entonces hago primero la operación de número con número. 2 por 9 negativo. Entonces yo me acuerdo aquí que tengo un positivo por un negativo, me da negativo. Entonces ya yo sé que el resultado me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque este 2 está positivo y este 9 está negativo. Positivo por negativo me va a dar negativo. 2 por 9, 18. Y x por y son letras distintas, no las puedo multiplicar. Entonces cuando yo tenga letras distintas simplemente las agrego. X y y ahí juntitas. No hace falta poner el por. Bueno, ya terminé con 2x. Ahora voy con el 3y. Empiezo 3y con 4x. 3 por 4. Veo que el 3 está positivo y veo que el 4 está positivo. Positivo por positivo me va a dar positivo. 3 por 4, 12. Número con número, 3 por 4, 12. Y ahora, x y y, o y y x, ¿verdad? Yo podría poner aquí yx, pero siempre acostumbrémonos a ponerlo en orden alfabético. XY. Aunque la aunque la x estaba de segunda, no importa. Ya cuando las junto, las pongo en orden alfabético. ¿Ok? ¿Y qué me queda? Me queda multiplicar el 3y con el 9y. Entonces me fijo primero en los signos. Este está positivo, este está negativo. Positivo por negativo me da negativo. Número con número, 3 por 9, 27. Y y con y, el y está aquí elevado a la 1 y aquí también a la 1. Entonces 1 más 1 me da 2y a la 2. Muy bien. Entonces ahora ¿qué hago? Ahora lo que hago es que me doy cuenta que en esta última operación me quedó este elemento 18xy y este elemento 12xy me quedó semejantes. Vean que tienen exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces vemos también que no hay ningún otro x a la 2, por lo tanto este está solito, y tampoco hay un y a la 2, por lo tanto este está solito. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar este primero, lo vamos a bajar 8x a la 2 porque no tiene con quién hacer ninguna operación, y nos damos cuenta que este sí lo puedo sumar o restar. Entonces lo que tengo que hacer es 18 negativo más 12, ¿verdad? Esto lo hacemos ahí mentalmente. Entonces me acuerdo, yo digo, bueno, esto es como que yo diga, debo 18 colones y pago con 12. Ah, quedé debiendo ¿cuánto? 6. Entonces pongo menos 6 xy, y como este 27 y a la 2, no había otro y a la 2, entonces lo bajo.
Es decir, estos dos se me fusionaron en uno solo, que es este 6xy, ¿verdad? Estos dos se convirtieron en uno solo, que es este 6xy. Ese fue el resultado de operar a ellos dos. Y el 27 de acá simplemente lo bajé, tiene que estar elevado a la 2. Si alguien tiene una duda, en cualquier momento me interrumpe, me dice, ¿verdad, profesor? No estoy entendiendo esto, no, o sí estoy entendiendo, o algo me dice ahí. Y yo con mucho gusto intento aclararle la duda. Ok, eso es lo que nosotros tenemos que ver de multiplicaciones. Volviendo entonces a los temas que queríamos ver el día de hoy, observemos lo que hemos trabajado hasta el momento. Ya sabemos que son monomios, que son binomios, que son trinomios y que son polinomios en general, ¿verdad? Ya sabemos sumar, restar y multiplicar polinomios. Ahora vamos a ver qué es un producto notable. ¿Okay? Vamos a ver qué es un producto notable. ¿Qué significa eso? Un producto notable. Bueno, resulta que las multiplicaciones, por ejemplo, hablemos aquí de productos notables. Cuando yo estaba en el colegio, a esto le llamábamos fórmulas notables. Después le cambiaron el nombre, no sé por qué. Que producto es lo mismo que multiplicación, ¿verdad? Y como que en matemáticas a la gente no le gusta fórmulas. Tal vez fórmulas es más de física, ¿verdad? Tal vez por ahí. Mire qué invento, se hizo un pentágono. Bueno. Los productos notables son multiplicaciones. No es nada del otro mundo. Tienen un nombre ahí como que le da cierto feeling, pero no. Simplemente son multiplicaciones tal y cual como la acabamos de hacer. Pero que tienen una característica distinguible. Y es que, por ejemplo, la multiplicación conlleva dos binomios exactamente iguales. ¿Ok? ¿Verdad? En el estudio de este tipo de operaciones alguien se preguntó, y mira, ¿y qué pasa? Si yo multiplico dos polinomios que sean exactamente iguales, eso sí, tienen que ser binomios. Tienen que ser binomios, tienen que tener dos. Y entonces se pensó, bueno, puede ser que los dos estén positivos, puede ser que los dos haya uno positivo y uno negativo, como en este caso de aquí, o puede ser que en el primero de los paréntesis lo ponga sumando y en el segundo de los paréntesis lo ponga restando. Y como antes no había tele, ni Play, ni Facebook, ni nada de eso, la gente se entretenía. Ustedes no van a creer, pero la gente se entretenía haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Antes no había Netflix. Entonces la gente se ponía, y si cambia un más, y si cambia un menos, y se ponían a jugar con eso, aunque parezca increíble. Y entonces eso fue lo que se comenzaron a pensar, ¿qué pasa si pongo dos iguales y además que los dos tengan los mismos signos, como en el primero y en el segundo? ¿Y qué pasa si los cambio, como en el tercero? Bueno, en matemáticas, cuando esto sucede, recordemos algo que aprendimos en séptimo el año pasado, una operación que nosotros conocemos muy bien. Por ejemplo, si yo tengo 6 multiplicado por 6, esto genera lo que nosotros conocemos como una potencia, ¿verdad? 6 a la 2. O si yo, por ejemplo, tengo 10 multiplicado por 10, esto es otra potencia, 10 a la 2, y ahí lo quedé, ¿verdad? O si yo lo tengo 3 veces, por ejemplo, si tengo 7 multiplicado por 7 multiplicado por 7, eso yo lo puedo resumir como una potencia 7 a la 3, ¿verdad? Entonces, aplicando esa idea a lo que nos interesa en este momento, esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí, son iguales. Entonces esto simplemente es una potencia de ¿qué? Una potencia de 2x más 3y, y lo puedo decir que está elevado a la 2, ¿por qué? Porque son iguales. Lo mismo pasa en el segundo caso, 2x menos 3y está escrito dos veces, este 2 de arriba significa que está escrito dos veces.
En la tercera fórmula notable no puedo hacer eso porque son diferentes. Este señor de aquí no es igual a este señor de aquí. ¿Por qué? Porque este tiene un más y este tiene un menos. Entonces no son iguales. No puedo escribirlo como potencia. Solo la primera y segunda fórmulas notables se pueden escribir como potencia. Entonces, las fórmulas notables lo que dicen es lo siguiente. Algo que yo nunca he estado de acuerdo, pero es como para aprendérselo de manera memorística. El asunto es así. Yo a ustedes les pongo este ejercicio, así, el 1. Y les digo, ¿cuál es el resultado de esa multiplicación? Y ustedes dicen, ah, mira, ese es un producto notable, es la primera fórmula notable. ¿Cómo sé yo que es la primera fórmula notable? Bueno, porque los dos valores de los paréntesis son iguales. Aquí está 2x, aquí está 2x. Aquí está 3y, aquí está 3y. Y está positivo. Entonces, la que está positivo se llama primera fórmula notable. La que está negativa se llama segunda fórmula notable. Aquí está 2x, aquí está 2x, aquí está 3y, aquí está 3y. La segunda fórmula notable es la que hay un menos. Y la tercera fórmula notable, o la tercera producto notable, yo lo que me doy cuenta es que en el primero viene un positivo y en el segundo viene un negativo. Y entonces la idea es la siguiente, se las voy a enseñar de manera memorística y también de manera de operación, como se debería hacer. El resultado de eso va a ser, no hace falta ya poner paréntesis, el resultado de eso va a ser el primer término, voy a ponerlo por aquí con letras primero. El primer término hay que elevarlo a la 2. A eso le vamos a sumar la multiplicación de 2 por el primer término. Voy a correrlo un poquito para acá. Por el segundo término. Y a eso le vamos a sumar el segundo término a la 2. Esto es exactamente igual en la segunda fórmula notable, es lo mismo, el primer término a la 2, con la diferencia que aquí en vez de un más va un menos, 2 por primer término por segundo término más segundo término a la 2. Y la tercera fórmula notable es todavía más sencilla porque es el primer término a la 2 menos el segundo término a la 2, nada más. Ok, entonces vamos a ponerlo en práctica. Y vamos a resolver esa primera fórmula notable. Entonces vamos a resolverlas aquí abajo. Yo tengo así, ¿cuánto da 2x? Y este es un ejercicio. ¿Cuánto da 2x más 3y elevado a la 2? ¿Cuánto da eso? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto da el siguiente ejercicio? Y se los pongo así nada más. Entonces ustedes dicen, bueno, el primer término es 2x. ¿Quién es el primer término? Todo esto, 2x. Entonces dice, 2x lo elevo a la 2. Bueno, 2 a la 2 da 4 y x a la 2 da x a la 2. Entonces esto me da 4x a la 2 más, más porque aquí va un más en la forma notable. Tengo que multiplicar 2 por el primer término es 2x, entonces 2 por 2x da 4x, ok. Y lo tengo que multiplicar por el segundo término, que es 3y, 4 por 3 son 12, y xy, 12xy. Y al final decía segundo término a la 2, segundo término a la 2 es agarrar 3y, y elevarlo a la 2. 3 a la 2 es 9, y a la 2 es y a la 2. Entonces, 9y a la 2. Y ya, eso es todo. No tuve que hacer la operación. Esa es la ventaja de las fórmulas notables. Un ejemplo de la segunda fórmula notable. Digamos, yo tengo 6a menos 2b elevado a la 2. ¿Cómo sé que es la segunda fórmula notable? Bueno, porque está elevado a la 2 y porque aquí hay un menos. ¿Cómo se hace la segunda fórmula notable? Bueno, el primer término lo agarro y lo elevo a la 2. Le resto, esa es la diferencia entre la primera y la segunda, lo que me dé la multiplicación del primer término, que es 6a, por el segundo término, que es 2b.
Y al final a eso le sumo el segundo término, que es 2b elevado a la 2. Entonces ahora sí resolvámoslo. 6 elevado a la 2, 6 por 6, 36. A elevado a la 2, a la 2. Menos 2 por 6, 12. 12a. En este momento llevo 12a. Y 12a tengo que multiplicarlo por 2b, entonces 24. 12 por a es 20, 12 por 2 es 24. Y a por b, ab. Y por último, 2 a la 2 es 4. Y b a la 2 es b a la 2. Y ya está. Esa es la respuesta. Ahora, yo sinceramente nunca me aprendí las fórmulas notables hasta ya después de haberlas trabajado un montón de veces. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era lo siguiente. Si ustedes quieren, se aprenden la fórmula notable. Si no quieren, no se la aprenden. La fórmula notable a mí nunca me ha gustado porque es memorística y matemática no es memorística. Si a ustedes le dan esta misma operación y ustedes saben que es una fórmula notable pero no se acuerdan cómo es que se hace, entonces simplemente lo que hacen es que se acuerdan que al venir aquí elevado a la 2 lo que está diciendo es que hay que escribirlo dos veces. Que hay que escribirlo dos veces. Dos veces igual. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? La operación normal de una multiplicación de dos polinomios. ¿Que cómo era? El primero con el primero, el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Me cayó un abejón aquí. Y ahora, simplemente vamos a ir haciendo las operaciones. Es un poco más largo que hacerlo con la fórmula notable. Pero si uno no se la aprende y no quiere aprendérsela, la puede ir haciendo siempre así. Entonces, empecemos. 6a con 6a. 6 por 6, 36. A la 1 con a la 1, a la 2. De ahí es que sale este 36 a la 2. Luego, 6a con 2b. Entonces, vemos que este 6 está positivo y este 2 está negativo. Entonces, positivo por negativo queda negativo. 6 por 2, 12. Aquí tengo A, aquí tengo B. Entonces, simplemente se juntan. Ya terminé con el primero. Ahora voy con el segundo. 2B, que está negativo, lo voy a multiplicar por 6A. Entonces, muy bien. Menos 2 por 6. Negativo por positivo me va a quedar negativo. 2 por 6, 12. B con A los voy a escribir de forma alfabética, AB, y ya me queda eso. Y por último, 2B con 2B. Me doy cuenta que este está negativo y este también está negativo. Negativo con negativo me queda positivo. 2 por 2 da 4. Y B con B, este está a la 1, este está a la 1, entonces me queda B a la 2. De ahí es que sale este 4B a la 2 de la fórmula notable. Y ahora me doy cuenta que aquí siempre me van a quedar dos términos semejantes. Vean que tengo A y B y tengo A y B, son términos semejantes. Entonces yo tengo que hacer la operación menos 12AB menos 12AB. Y entonces yo lo que realmente debo hacer es menos 12 menos 2. Es la única operación que yo tengo que hacer y me acuerdo. Debo 12 colones y ahora quedé debiendo otros 12 colones. O sea, en total debo 24 colones. Menos 24 que AB y bajo el 4B a la 2. Me doy cuenta que este no tengo con quién sumarlo, este no tengo con quién sumarlo. Y los únicos que eran términos semejantes eran estos, que los podía sumar entre ellos. Ok, entonces las fórmulas notables o los productos notables nos ayudan si nosotros tenemos buena memoria, nos aprendemos estas formulitas, esto que yo les estaba diciendo aquí. La formulita no la aprendemos así: primer término a la 2 más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término a la 2 en la primera fórmula notable. En la segunda fórmula notable, primer término a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado a la 2. Esa es la segunda fórmula notable. Y por último, la tercera fórmula notable es primer término a la 2 menos segundo término a la 2. Si tenemos buena memoria, nos la podemos aprender así. Si no, lo único que nosotros tenemos que aprendernos de esto
es que cuando venga cualquier expresión elevado a la 2, este 2 lo que significa es que vamos a tener que escribirlo 2 veces multiplicándose entre sí. Eso es lo único que tenemos que saber si no queremos aprendérnoslo como fórmula notable. ¿Y entonces qué? Aquí vamos a hacer la operación, el primero por el primero, el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Escucho dudas. Todo bien enredado, dicen ustedes. No. Algo nos va quedando. Yo sé que ahí vamos estudiando, ahí vamos haciendo ejercicios y de poquito en poquito ahí nos va quedando algo de la materia. Bueno, el siguiente tema que tenemos que ver es muy simple. Es saber cuál es la diferencia que hay entre una expresión algebraica y una ecuación. Para eso, lo que tenemos que saber es qué es una ecuación, porque expresión algebraica, ya sabemos que una expresión algebraica es esto. Por ejemplo, una expresión en la que vienen numeritos, vienen letras, vienen operaciones, eso es una expresión algebraica. ¿Ok? Una ecuación es una expresión algebraica, pero que incluye un elemento muy importante y es el símbolo de igualdad. ¿Ok? Eso es una ecuación. Una ecuación es una expresión algebraica en la que interviene o está presente un símbolo de igual, o sea, es una igualdad de expresiones algebraicas. Es decir, esto de aquí es una expresión algebraica. Y esto de aquí es otra expresión algebraica. Si yo las junto utilizando un igual, una igualdad, entonces al conjunto de toda esa expresión, de todo esto, se le conoce con el nombre de ecuación. ¿Verdad? Y ecuación es una palabra que nosotros hemos escuchado montones de veces, ¿verdad? En televisión, en los profesores, bueno, montones de veces hemos escuchado nosotros la palabra ecuación. Bueno, eso es una ecuación, matemáticamente hablando, ¿verdad? Pero con la característica de que queremos encontrar, o sea, está implícita la idea de que queremos encontrar el valor que haga realidad esa ecuación. Y vamos a ver por dónde empieza, digámoslo así, la idea de una ecuación. Digamos que yo hago un juego con ustedes y les pregunto, ¿cuál número, si lo multiplico por 3 y le sumo 10, me da 28? ¿Cuál número, si yo lo multiplico por 3 y le sumo 10, me da 28? ¿Alguien me puede decir? Siete. Casi, pero no. Casi. Ok,
¿cuál es el número que si yo lo multiplico por 3 y le sumo 10? ¿Cuál? ¿Cuál? Es el 6, profe. Correcto, es el 6. Excelente. ¿Por qué? Porque si yo agarro el 6 y lo multiplico por 3, me da 18. Y si a 18 le sumo 10, me da 28. ¿Verdad? Entonces las ecuaciones lo que hacen es, en vez de poner unos signos de pregunta en el valor que yo quiero averiguar, le asignan una letra. Por ejemplo, podríamos escribir y, es el valor que quiero averiguar. Si lo multiplico por 3 y le sumo 18, que me dé 28. Entonces ya aquí obtenemos nosotros una ecuación. Esto es una ecuación. Y es una expresión algebraica, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos letras y tenemos números. Entonces, simplemente en matemáticas, para no estar escribiendo unos signos de pregunta, se acordó que se iban a utilizar letras para representar ese número. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es, hay un número que no sé quién es, ¿verdad? En este momento no sabía quién era, que le voy a llamar Y. ¿Por qué? Porque así quise llamarlo Y. Que si yo lo multiplico por 3 y luego le sumo 10, me da 28. Ah, bueno, ya nos dimos cuenta que Y es 6. Y tiene que valer 6. Y cuando yo vengo y pongo esto, a esto se le llama solución. ¿Verdad? Está clarito. Es la solución a esa ecuación, a la pregunta que yo había hecho. ¿Cuál es la solución? Que Y sea igual a 6. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuaciones, hablamos de situaciones o expresiones algebraicas que se desconoce algún valor, pero se puede encontrar, ¿verdad? Podemos y buscamos ese valor, queremos encontrarlo. Al valor que desconocemos, que en este caso era la Y, le llamamos incógnita. Es el valor que no sabemos, ¿verdad? Ese es el valor incógnito, no sabemos cuánto vale, es la incógnita, es la pregunta, es el signo de pregunta, por eso se le llama incógnita. Y cuando ya encontramos el valor que correspondía correctamente, en vez de llamarle respuesta simplemente, le llamamos solución. Es la solución a esa ecuación. Ustedes todavía no... Para ver si esta semana está eso. Me parece que no. Sí, aquí todavía no vamos a trabajar la ecuación exactamente cómo es que se van haciendo los pasos, ¿verdad? Para encontrar la solución, sino que simplemente vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, que yo dijera, hay un valor A ahí, que si le sumo 15 y lo divido entre 2, me da, qué sé yo, me da 10. ¿Cuál valor podrá ser ese? Un valor que si le sumo 15 y lo divido entre 2, me da 10. En este caso tenemos que A es la incógnita, ¿verdad? Es nuestro valor misterioso, la incógnita. ¿5, profe? Correcto, es 5. Muy bien, el valor es 5. ¿Por qué? Porque si yo vengo y en vez de poner aquí el A, yo ya me di cuenta que es un 5. Entonces 5 más 15 me da 20. Y si a 20 lo divido entre 2, el resultado es 10. Por lo tanto yo digo, A igual a 5 es la solución a esta ecuación. Esa es la solución.
¿verdad? Otra forma de dar la solución es poner la S de solución y entre llaves escribir el valor que es solución a la ecuación. Son dos formas de dar la respuesta, de dar la solución a cualquier ecuación. Esa es la forma. Ahora, hay algunas ecuaciones que son realmente las que ustedes van a trabajar más. Hay algunas ecuaciones que mentalmente ya se vuelven complicadas, ¿verdad? Hemos visto algunas ecuaciones que, las que nosotros acabamos de ver, son ecuaciones que mentalmente de alguna manera nosotros le llegamos en algún momento, ¿verdad? Puede ser que sea rápido, puede ser que sea lento, pero le vamos a llegar mentalmente. Pero hay algunas otras ecuaciones como esta, que es sobre todo las que ustedes van a trabajar, que mentalmente se nos hace complicado para todo el mundo, no solo para ustedes que están estudiando, sino para uno como profesor y todo. Se le hace complicado resolver este tipo de ecuaciones mentalmente. Vamos a interpretarlas primero. Aquí lo que dice es, hay un número, en este caso la incógnita es x es la incógnita, no lo sabemos cuánto vale, pero aumenta el grado de dificultad porque aparece dos veces, aparece aquí y aparece aquí. O sea, tenemos que jugar con dos relaciones de esa x para poder saber cuánto vale. Y entonces básicamente lo que nos está diciendo es lo siguiente. Hay un número, ese x, que si yo lo multiplico por 3 y a lo que me da le sumo 6, que no sé cuánto es, va a ser exactamente lo mismo que si agarro ese mismo número y lo multiplico por 5, pero esta vez le quito 20. Y ya uno mentalmente, ahí sí ya siente como que las neuronas se enclochan todas y uno dice, bueno, está como raro. Algunas personas con buena capacidad pueden encontrarlo mentalmente, pero no va a ser necesario porque se inventó un procedimiento para poder resolver este tipo de ecuaciones, y el procedimiento es muy sencillo. O sea, lo que en un principio es una ecuación compleja para resolver mentalmente, se resuelve de una manera simple, se resuelve de una manera sencilla, siguiendo unos cuantos pasos. Y los pasos van a ser los siguientes. Vamos a imaginarnos que el igual es como una especie de muro. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que esto es como una especie de muro que hay ahí. Y que los números se van a ir saltando de allá para acá, y se lo van a ir brincando ese muro. ¿Ok? Pero se lo van a ir brincando de una manera que a mí me sirva. Y es de la siguiente. Entonces vamos a decir que el igual nos divide la expresión en dos sectores. Tenemos el sector de la derecha y tenemos el sector de la izquierda. Entonces, la idea es, al lado izquierdo vamos a acomodar los valores que tienen x. Y al lado de la derecha vamos a acomodar los que no tienen x. Entonces, en un principio sería muy sencillo decir lo siguiente. Lo que sí es que hay que darle los signos a cada uno. ¿Ok? En un principio sería muy sencillo decir, bueno, este está positivo. ¿Ven que este 5 está positivo? Este 3 también está positivo. Este 6 está positivo. Este 20 está negativo. Ok. Entonces nosotros simplemente, de una manera muy simplista, podríamos decir, el 3x lo voy a acomodar a la izquierda, porque es donde van a ir los que tienen x, y también viene el 5x. Al lado derecho voy a poner los que no tienen x, como este 20 y este 6. Entonces pongo menos 20, que ya estaba ahí, y el 6. Ok. Es una manera muy simplista de verlo, y es exactamente eso lo que tenemos que hacer, pero este 5, cuando estaba a la derecha, este 5 de aquí, él está positivo. Entonces cuando él se brinca el murito del igual para pasarse allá con el 3, hay que cambiarle el signo que él tenía. Si estaba positivo, lo vamos a poner negativo. Si estaba negativo, lo vamos a poner positivo.
¿Qué pasó con este 20? Bueno, ¿qué pasó con este 3? Este 3 no tuvo que brincarse el murito. El 3 estaba del lado izquierdo y quedó del lado izquierdo. Él no cambia el signo. ¿Qué pasó con este 20? Tampoco. Él estaba del lado derecho, no cambió de lado. Se quedó ahí mismo en el lado derecho. Entonces no cambia el signo. Pero este 6 sí que se brincó el muro aquí, ¿verdad? Se lo brincó y se pasó para el otro lado. Bueno, cuando brinca el murito, cambia el signo. Entonces queda aquí negativo. Y ahora muy sencillo, yo aquí tengo dos términos que son semejantes. Entonces yo tengo así, aquí en un ladito ahí aparte, lo vamos a hacer mentalmente, ¿verdad? Tengo 3x menos 5x. Yo sé que lo que tengo que hacer realmente es 3 menos 5. Y entonces esto es como que dijera, tengo 3, pero tengo que pagar 5. Entonces voy a quedar debiendo 2. ¿2 qué? 2x. 2x. Y a este otro lado yo lo que tengo es menos 20 menos 6. O sea, debo 20 y ahora me fui otra vez y quedé debiendo 6. Entonces ya quedé debiendo en total 26. Entonces a esto se le llama agruparlo, digámoslo así, o hacer las operaciones a cada lado. Antes tenía dos términos, ahora ya se me convirtió en un solo término aquí. Antes tenía dos términos y ahora se me convirtió en un solo término aquí. Y para terminar la operación, siempre lo que hay que hacer es que el número que está aquí, el número que está aquí con la X, lo vamos a quitar de ahí, así como está, lo vamos a quitar. Y lo vamos a mandar a donde está el número del otro lado, pero a dividir. ¿Por qué? Porque él está multiplicando. Y ahora que se brinca el murito va a pasar a hacer la operación inversa. La operación inversa de multiplicar es dividir. Y entonces vean qué bonito lo que me quedó. Me quedó 26 entre 2. Cuando hay un menos arriba y un menos abajo, los menos se cancelan. O sea, eso queda positivo. Y yo sé que 26 dividido entre 2... Como 26 es un número par, tiene mitad exacta, 26 dividido entre 2 es 13. Por lo tanto, la solución es 13. Entonces quiere decir, solución es el número 13. Entonces quiere decir que el número que nosotros estábamos buscando era el 13. Vamos a ver si es cierto. Decía, hay un número, ahora vamos a decir que ese número vale 13. Que si lo multiplico por 3, 13 por 3 me da 39. Y le sumo 6, me da 45. ¿Ok? Entonces a este lado me dio 45. Que hay un número que si lo multiplico por 3 y le sumo 6, en este caso da 45. Es lo mismo, o sea, aquí a este lado también me debería dar 45. Que agarrar ese número, que ahora vale 13, multiplicarlo por 5, que es 65, y restarle 20. Y mira, 65 menos 20 da 45. O sea, se mantiene la igualdad. 45 al lado izquierdo, 45 al lado derecho. Es decir, ese número sí es el número que en un principio estábamos buscando. Como les digo, mentalmente hubiese sido bien complicado llegarle ahí al 13. Pero si vemos la operación no es tan compleja porque simplemente se siguen unos pasos. Voy a hacer otro ejemplo más y terminamos la clase del día de hoy, para que ustedes vean que el procedimiento siempre es el mismo. Digamos que yo tengo la siguiente ecuación: 8x más 10 igual a 4x menos 20, por decir algo. Bueno, para que dé exacto, aquí me da 4. Vamos a ver. Aquí me da 4. 16 sería 6. Ok, esto para que dé exacto. Entonces el procedimiento, ¿cuál es? Agrupar las x al lado izquierdo y al lado derecho del igual los números. Entonces yo pongo el igual. Yo me fijo que el 8x no tiene que cambiar de lado porque ya está a la izquierda. Y le voy a pasar este 4x, pero este 4x está positivo, entonces a la hora de que lo paso de lado me va a quedar negativo. Ya agrupé las x al lado izquierdo. Y al lado derecho voy a poner los números que no tienen letra.
Entonces está este 6 que no, ya está del lado derecho, él no va a cambiar. Entonces me queda aquí menos 6. Pero este 10 sí tengo que pasarlo del igual, se va a brincar el igual. Entonces como cambia de lado, también cambia de signo. Entonces queda menos 10. Ya me quedaron los números a este lado. Números a la derecha, letras a la izquierda. Ahora lo que hago es hacer la operación que me quedó. Tengo 8x menos 4x. Realmente lo que tengo que hacer es 8 menos 4. 8 menos 4 me da 4 y le agrego la x. Entonces a este lado me queda 4x. Y la otra operación que me queda es menos 6 menos 10. Debo 6 y debo 10. Debo 16. ¿Y qué tengo que hacer al final? El numerito que me queda aquí se lo mando a dividir. 16 entre 4. Sabemos que 16 dividido entre 4 es 4. Pero como el numerito de arriba está negativo, entonces me queda negativo. Entonces esta es la solución de esa ecuación. Siempre vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Luego vamos a ver que igual hay ejemplos un poco más complejos. Pero para empezar, estos van a ser los ejercicios que nosotros vamos a ver siempre. ¿Alguna duda hasta ahí?